un corredor, su jardín y su fuente. En realidad, hemos hecho pocas modificaciones a la casa. Todavía ve usted que tiene los techos de tela de raso, de cielo, ¿los recuerda? Y las puertas son esos marcos de madera, viejísimos, que realmente ya no los encuentra uno, ¿no? ¿Verdad? Las puertas son propiamente las originales. Los muros son de adobe combinado con ladrillo, de aproximadamente 50 centímetros de ancho, muy anchos. Fue construida en 1906. Es una casa porfiriana, 100%. Mi casa, por ejemplo, era un predio bastante amplio, de unos aproximadamente 500 metros de superficie, con una edificación antigua hecha de tepetate. Había muchos árboles frutales, enredaderas, macetas. Hay una casa que todavía añoro. Hoy está ahí la tienda Óptima. Ay, de repente suelo pararme enfrente del predio y hacer muchos recuerdos. Todas nuestras casas eran tipo fortaleza. Muchas casas nórdicas había. Solamente existe una, creo. Sí, está en Tintoretto. Y es la única que han logrado conservar. Ojalá las personas que la tienen no la destruyan, porque era una casa realmente maravillosa. Esta casa se construyó en 1910 y el estilo es de la Selva Negra, una región en Alemania. La casa tenía un jardín muy grande. Luego hicieron el eje vial que rozandito pasó la casa y le quitaron pues. Estábamos las casas del general Suirov, ¿no? Y esas casas eran nuevas, podría decirse. ¿Y qué le cuento? Que en la casa del general Suirov tenían grandes terrenos, hasta caballerizas tenían allí. Una huerta muy grande que después fraccionaron. Todo eso ya está fraccionado ahorita, claro. Pero fue una huerta muy grande. Tenían caballos, vacas, en fin. La casa de Valentín Gómez Farías, por ejemplo, era una casa muy fría. Bueno, como todas las casas antiguas. Tenía 2 buenas chimeneas, techos muy altos y habitaciones muy grandes. La casa de Irineo Paz era escuela oficial. Era una casota grandota y casi al fondo tenía una rotonda de puros pinos preciosos. Ahí jugábamos a la reata, por ejemplo. Todo lo demás eran prados y había columpios. Sembrábamos además rábanos, zanahorias. Todo eso era parte de la instrucción. Mis hermanas y yo asistimos a ese kinder Fray Pedro de Gante, que entonces estaba localizado en lo que hoy es el convento de las Madres Dominicas, exactamente al lado del Instituto Mora. Una casa bastante grande, exactamente como está ahorita, era en aquella época. Nada más que al centro tenía un hall. En ese hall jugábamos cantos y juegos organizados por las maestras. Atrás había parcelas y ahí sembrábamos nosotros. Una actividad muy bonita y muy hermosa esa, la de sembrar, ¿no? Esta casa fue hecha aquí en Mixcoac. Creo que 3 años tardaron en construirla. Uno de mis tíos vivía allá en Arabia y en España, y él vino aquí a entusiasmar a mi papá. Le dijo que si le permitía que hicieran la casa estilo morisca. Y entonces el que la hizo era el arquitecto Laeta, mi tío. Siempre ha sido mi ilusión vivir en mi casa en Mixcoac. Y hasta le he dicho a mi hijo, si es posible defender la casa hasta que yo me muera, que me saquen de aquí ya muerto, porque le tengo mucho cariño. Sí, ya recuerdo. Era en la mera esquina, una casa preciosa. Todo lo que es la Comercial Mexicana era la casa de él. Tenían la ruta del ferrocarril México-Veracruz, con sus montañas, las cumbres de Acutzingo, y desde el tren se podía ver toda aquella cosa del trenecito. Cuando ellos querían divertirse o pasar un rato, lo prendían, y de veras era cosa de verse. México, La Villa, Santa Clara, San Cristóbal, Tepezpan, Xometla, Teotihuacán. Tenían títeres, tenían función de cine. Esa fue una de las cosas que más me llamaban la atención. Claro, actualmente está reducida a la pura esquina. Ya los jardines se convirtieron en la Comercial Mexicana. Una casa maravillosa. El jardín que tenía atrás, que ahora ya se lo comió la Comercial Mexicana,
Pues tenía un trenecito para los niños, con casitas a escala de mampostería. Que si conocí la Castañeda, claro que sí, porque pues, uno, bien curioso, como estudiante, pues nos íbamos a ver a los loquitos que estaban con sus disparates. Y como estaba en el jardín y había una reja, pues nosotros nos divertíamos de ver las visiones que hacían ellos. La inauguración de la Castañeda marcó el inicio de los festejos del centenario de nuestra independencia. La construcción fue dirigida por el hijo de Porfirio Díaz, una obra sin duda maravillosa. Se pensó que iba a ser el mejor sanatorio, tal vez de toda América Latina. Los enfermos divididos por especialidades en pabellones. Más o menos hicieron al mismo tiempo el Hospital General y este. El General en 1904 y este en 1910. Trataban bien a los enfermos. Hacían trabajitos manuales de tejer cositas para entretenerse ellas, ¿no? Los hombres sembraban hortaliza de todas las verduras para el consumo de ellos mismos allí. La Castañeda tenía un silbato que guiaba los trabajos del sanatorio, pero era tan fuerte que se oía muy lejos de Mixcoac. Entonces, en la mañana, sonaba el silbato y todo mundo sabía que eran las 7 de la mañana. Es que ya sonó la Castañeda, decían. Yo la conocí y calculándole 10,000 metros a una manzana, han de haber sido como 9 manzanas. Es decir, que eran 100,000 metros con pabellones primorosamente hechos y cada pabellón destinado a un estado de salud del interno. La avenida Revolución era avenida Mixcoac. Terminaba en donde actualmente hay una tienda gigante. Era angosta, casi a la mitad de lo que es ahorita, y por ahí iba el tranvía cercado con alambrado. Ahí crecía mucha hierba y venían los chiveros cuidando sus animalitos. Eso era algo muy típico por ahí de finales de los 30 y principios de los 40. La calzada de Insurgentes tenía 3 carriles. El del medio era dedicado para andar a caballo. Tenía árboles en ambos lados. Y pues era nada más hasta el puente del viaducto de Miguel Alemán. Ahora, de ahí hasta San. Insurgentes empezó a construir allá por el 25 más o menos. Hicieron primero el tramo que va desde Barranca del Muerto a San Ángel. Y después continuaron cortando, sí creo que lo que era el rancho San José, que es ahora precisamente San José Insurgentes. No había ningún problema para atravesar Insurgentes. Era tranquilo. La podía atravesar un niño, pues nosotros diario la atravesábamos para ir al colegio sin ningún problema. ¡Ja! Ahorita intentas atravesar por... En México les decían trenes en vez de tranvías. Eran como para 40 personas sentadas, grandes, muy cercanos al ferrocarril. Eran de procedencia americana unos y otros de procedencia inglesa. Para Mixcoac y San Ángel había tranvías de primera y de segunda. El de primera iba adelante, con asientos cómodos, cubiertos. El tren de Perico era un tren verde por donde caminaba la carga y la gente pobre, porque cobraban muy barato, ¿no? 4 centavos el viaje hasta el centro. A todos los chamacos nos encantaba. Nos íbamos en el Perico porque ahorrábamos los 3 centavos que servían para comprar las charamuscas que vendían en la estación del tranvía que quedaba frente al mercado. Era, digamos, el punto intermedio entre Tacubaya y San Ángel, y corrían los tranvías por lo que actualmente es la Avenida Revolución y Patriotismo. Traían en la parte de adelante el pasaje y en la parte posterior como una góndola en donde venían las verduras, las frutas y todo lo que se necesitaba en Mixcoac.
No sé si usted recuerde, pero donde está la calle Andrea del Castaño, estaba la parada Berlín por los años 30, 40. Yo recuerdo que esa plaza de San Juan fue terminal por mucho tiempo de un camioncito que se llamaba San Juan, Tamaulipas. Porque tenía su terminal exactamente ahí, en lo que ahora es la tienda del Chapán. Tiraron el estupendo, el grandioso mercado de Mixcoac, que era primoroso. E hicieron ahí una barraca. Ay, sí, tenía unas entradas de cantera. A mí me pudo mucho porque era del Porfiriato. Siempre identificábamos a Mixcoac con el mercado. Porque a eso íbamos acompañando a mi tía a veces, no sé. En la esquina de Avenida Mixcoac y Miguel Negrete había una forrajería, una maicería, decíamos nosotros, a donde llegaban mulas, caballos y todas esas cosas. Enfrente exactamente había una carbonería. Junto a la carbonería había una sastrería. Ay, cómo ha cambiado Mixcoac. Se acabaron las tiendas, las tienditas, las misceláneas. Bueno, pues ahora todo lo han ido absorbiendo los comercios grandes, los de autoservicio. Había una tienda maravillosa donde vendían máscaras, cohetes, juguetitos, cosas así. Que, bueno, no sé, ni a lo mejor le pasó el periférico encima. No sé qué fue de ella. En la esquina de Félix Cuevas con Insurgentes fue el primer supermercado. Uy, nos alegramos todos muchísimo. Me tocó mucho tiempo el supermercado. Ese muy bien surtido, muy bueno. Ese, fíjese que cambió la fase totalmente pueblerina. Ya no necesitaba uno ir al mercado de Mixcoac ni nada. Sí, mi mamá hacía sus compras en su mesa, que estaba en Félix Cuevas e Insurgentes, y después empezó a hacer compras en Gigante. Cortó mucha de la gente que iba al mercado. El mercado era mucho más vivo, muy bonito, y yo lo recuerdo como que había más cosas, más colores, más puestos, más movimiento. Ay, señorita, si yo le contara. Llegaban los títeres de Rosete Aranda. Llegaba la carpa, el circo. La carpa se ponía del lado de Goya, del lado de Donatello. Allí se ponía el circo. Y se ponían también los títeres. Me acuerdo que vino el circo Bell, el Modelo, el circo Alegría, el Royal. Algunos traían animales, otros no. Aquí en la casa estaba el cine. Era permanencia voluntaria. Y se pasaban todas las películas de Charles Chaplin, que eran películas mudas. Y quien estrenó el cine fue Virginia Fábregas y Pancho Cardona, que era su esposo. Mi hermano perdió el oído porque le tronó un cohete. Y por eso a mi papá le vino la idea de poner el primer cine en Mixcoac y comprarme el aparato allá en Francia y toda la cosa. Sí, ese fue el primer cine. En la puerta había una persona parada que gritaba más o menos así: va a comenzar la primera tanda, con 5 y 10 centavos se divierten. ¿Pero acaso lo más curioso es la sala de proyección cinematográfica de las más antiguas que se hayan instalado? A principios de siglo, se reunían aquí las sociedades que se interesaban por el desarrollo del séptimo arte que daba todavía sus primeros pasos. El aparato de proyección, tan viejo como la residencia misma, guarda algunas películas de la época. Es de los que se accionaban por medio de una manivela. Y la añoranza que produce contemplarlo se aumenta si vemos aparecer en la vieja pantalla películas de otro tiempo. Por ejemplo, esta. ¿Los reconoce usted? Sí, claro. Son Rodolfo Valentino y Paul
en una escena de amor, evocación que hace sonreír y entristecerse a la vez en el marco misterioso de esta vieja casona. Íbamos con mi mamá al cine de Mixcoac. Íbamos a ver las películas de episodios, esas que eran bien emocionantes. Y el cine estaba donde está la Plaza de Goya, es decir, el Jardín de Goya, para allá por patriotismo. Sí, sí. Íbamos al cine. Mixcoac era una zona muy contrastante, porque había lugares modestos, pobres, y gentes muy acomodadas.